Hola, muy buenas tardes para todos. Querida Iglesia Ríos de Agua Viva, bendiciones para todos ustedes y también para todas las personas que van a estarse conectando y que los que van a ver también este video en algún momento del tiempo en sus vidas. Espero que haya mucha bendición para ustedes a través de este video y que sobre todo el Señor inquiete sus corazones acerca de los tiempos venideros, acerca de la profecía bíblica, porque no hay duda que estamos viviendo tiempos muy especiales en cuanto a lo cercano que está el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo y la segunda venida de Jesucristo para reinar sobre todas las naciones. Así que estoy muy contento realmente de poder compartir este tema con ustedes. Es acerca del templo, la posible reconstrucción del tercer templo de Israel. Precisamente el tema lo he llamado reconstrucción del tercer templo. ¿Está cerca? Porque ha habido muchas cosas en los últimos años acerca de esta posibilidad de que Israel construya o reconstruya, digamos, el templo, ya sería el tercer templo que ellos levantarían en toda su historia, y la reconstrucción de ese tercer templo pues está íntimamente ligada a la venida del Mesías, a la segunda venida de Jesucristo. Por eso es un tema de importancia realmente para nosotros los cristianos. Quiero comenzar comentándoles algunos antecedentes que han ocurrido precisamente en la explanada del templo. Entonces, el punto uno sería conmoción en la explanada del templo. Porque han sucedido algunos hechos en los años recientes, 2000, 2001. En el año 2000, el que era primer ministro de Israel en ese entonces, Ariel Sharon, ya fallecido, Ariel Sharon ingresó a ese lugar que se llama la explanada del templo, o sea, donde están las dos mezquitas musulmanas, la mezquita de Omar y la de Al-Aqsa, que a propósito, la de Al-Aqsa es el tercer, digamos, templo o monumento importantísimo del Islam mundial. El primero es la Meca y el segundo es la ciudad de Medina. Así que este lugar de la explanada del templo aloja esta mezquita de Al-Aqsa que los musulmanes la consideran muy sagrada, o sea, casi que digamos que todo musulmán en el mundo anhela en algún momento de su vida estar ahí y poder entrar a esa mezquita y adorar a su Dios, a Alá, y pues honrar al que ellos consideran su profeta, Mahoma. Así que ellos guardan muy celosamente, digamos, este lugar por estas mezquitas y prácticamente no les gusta mucho en realidad las visitas de israelíes e inclusive de otras personas del mundo, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso cuando uno está en ese lugar. Yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces en esa explanada del templo y pues conocer estas mezquitas, etcétera. Y uno tiene que conducirse allí con mucho cuidado porque ellos son muy celosos, los palestinos, los árabes, son muy celosos en ese lugar y ellos pueden considerar pues que el comportamiento de uno no sea adecuado para ese lugar y ellos se enojan realmente fácilmente. Ahora imagínense, el primer ministro de Israel ingresó allá con otra serie de personas también del gobierno, etcétera, una cantidad de acompañantes y en realidad fue una actitud desafiante del primer ministro y así la tomaron los palestinos y entonces, digamos, ellos comenzaron a protestar y se armó una revuelta y me acuerdo que eso fue, digamos, como la primera intifada que hubo de los palestinos pues en el año 2000. A propósito, intifada significa revuelta de las piedras, porque ellos pues siempre se arman es de piedras y así pelean contra la policía y contra los soldados israelíes. Y pues hubo realmente un momento muy difícil allí en la explanada del templo y políticamente fue muy difícil y hubo pues digamos intervención de países, de la ONU, etcétera, para que esto se calmara porque realmente los palestinos se enojaron demasiado. Y para colmo de males, en el año 2001, por ahí como en el mes de julio, precisamente en el mes de julio, eh, un grupo de judíos extremistas, también ortodoxos, de esos religiosos bien extremos, que se llaman o se hacen llamar los leales del monte del templo, ¿sí? Y que obviamente anhelan que el templo pueda ser reconstruido precisamente en ese lugar, en la explanada del templo, porque originalmente estuvo allí el templo
en los tiempos de Jesús, ellos pidieron permiso a las autoridades judías para hacer un acto simbólico de colocar la piedra basal, como decir la piedra angular o la piedra del fundamento, colocarlo pero en el lado judío, es decir, en la ciudad vieja de Jerusalén. Y obviamente las autoridades judías pues no vieron en eso ningún problema, era algún acto simbólico, les dieron permiso, pero se corrió la voz y llegó a los palestinos diciendo que era que estos judíos ya tenían pues el templo para reconstruirlo y que iban a entrar allá a la explanada del templo, iban a colocar la piedra pues angular, la piedra de base de ese templo, iban a empezar a reconstruir su tercer templo. O sea, obviamente pues esa no era la realidad, pero ustedes saben cómo son las noticias amarillistas y sensacionalistas, y el mufti de Jerusalén, que es una autoridad religiosa de los palestinos, de los árabes, pues obviamente alzó la voz y montó también en cólera y comenzó a decir entonces, a llamar a los árabes a que corrieran allá a la explanada del templo a defender ese lugar porque ya los judíos venían con la piedra basal a colocarla allí para su templo. Entonces hubo como unos 3.000 palestinos allí reunidos y empezaron, un grupo de ellos de pronto empezó a tirar piedras por encima, digamos, la explanada del templo está arriba, digamos, de lo que se llama el cótel o el muro de los lamentos para nosotros, que es una parte oriental del antiguo, digamos, muralla del templo, donde estaba el templo antiguo. Y ellos comenzaron a tirar piedras a las personas de Israel que se habían reunido también allá en el muro de los lamentos y estaban orando y estaban apoyando pues esta, digamos, esta ceremonia simbólica. Entonces, obviamente, hubo pedradas, hubo ya heridos, etcétera, y entonces ya entró la policía israelí y ya se metió allá la policía a la explanada del templo y entonces comenzaron a lanzar, ustedes saben, gases lacrimógenos y todo esto, y pues hubo después, digamos, hubo heridos. En su momento, el periódico El País español, en su página internacional, lo registró de la siguiente manera: 20 palestinos y 15 policías israelíes heridos en enfrentamientos en la explanada de las mezquitas. Arranca construcción del tercer templo en Jerusalén entre disturbios y amenazas de Hamas. Estalla una bomba en un aparcamiento del norte de Jerusalén. Como notarán, esto pues fue realmente una noticia que yo recuerdo que vi en los noticieros acerca de todas estas peleas y escaramuzas que había allí en la explanada del templo y las pedreas y la policía tirando gases lacrimógenos. Pero noten que lo que hay de fondo, y también lo registra el periódico El País, es que arranca la reconstrucción del tercer templo. En realidad no fue así. Era solo un acto simbólico de poner una piedra angular, una piedra caliza como piedra de base, pues mostrando a los judíos ese anhelo que ellos tienen de levantar, obviamente, su templo. Pero esto muestra, obviamente, también, digamos, el anhelo que hay en el corazón de los israelíes, sobre todo, obviamente, los religiosos, los ortodoxos, los que están apegados a la Torá, el anhelo de levantar su templo, porque todos sabemos que en el año 70 después de Cristo, ese templo que conoció Jesús y en el que Jesús estuvo y predicó, ese templo fue destruido completamente por los romanos. Y desde ese tiempo acá los judíos no han tenido un templo donde ellos puedan hacer sus sacrificios de adoración a Jehová o a Yahweh, mejor como ellos le llaman, y obviamente que ellos anhelan ese lugar. Ellos han tenido que estarse reuniendo pues en todo el mundo a través de las sinagogas, y la sinagoga se ha convertido precisamente en ese sitio especial de adoración, pero ellos anhelan obviamente el templo. Y es un anhelo que entendemos que lo haya en el corazón de Israel. Es un anhelo que lleva siglos realmente. Ellos han investigado, ellos han estudiado, inclusive están buscando precisamente el área exacta donde estuvo antes ese templo para poderlo levantar allí. Hablemos ahora del segundo punto, que podríamos llamarle noticias de posible reconstrucción. Todos vimos, o bueno, me imagino que ustedes vieron o la mayoría han visto un video que salió, eso fue en febrero, más o menos, sí, febrero de este año, salió un video
un hebreo que pasó por allá por el área del Muro de los Lamentos filmó una construcción que se estaba empezando a hacer allá en Jerusalén, hablando en hebreo, y él colgó ese video para mostrar esa construcción. Él mismo no sabía que se estaba construyendo allí, pero ese video pues se volvió viral y sobre todo en Latinoamérica pues se corrió la voz de que ya había empezado la reconstrucción del tercer templo en la ciudad de Jerusalén, que los judíos pues tenían ahora ya maquinaria para empezar a levantar el templo allí en el área del Cótel, del Muro de los Lamentos. Y pues como ustedes saben, entonces empezaron a aparecer voces y videos de que ya el templo, entonces ya Jesús viene, ya el arrebatamiento va a ocurrir mañana al mediodía, etcétera, etcétera. Y eso no es cierto tampoco, eso no es real, no es verdad. Sí es cierto que algo pasó allí, digamos, empezó a haber unas construcciones y voy a mostrarles ese video, precisamente. Mi esposa Marilena, la pastora, lo colocó, me acuerdo, en ese tiempo en el chat de la iglesia y en el chat de apoyo. Entonces quiero que veamos ese video y luego comentamos. מה עושים לנו בכותל? הכותל, אתר בנייה. מעניין מה בונים פה. בטח מנהרות, בלגנים. Bueno, como verán, pues este video creó expectativas en ese sentido de la posible reconstrucción de este tercer templo. Y en realidad la persona que está hablando allí, que está hablando en hebreo, no está diciendo que sea la reconstrucción del tercer templo, él ni siquiera sabe qué es. Pero pues hubo movimiento de maquinaria pesada, retroexcavadoras y algunas maquinarias que ponen unos pilones, unas bases, unos pilares. Y bueno, esto pues se interpretó como que ya los judíos habían comenzado a reconstruir su templo e inclusive pues aparecieron personas, maestros de la Biblia en internet, en YouTube, hablando acerca de esto, de que esto podría ser, digamos, posiblemente un intento de reconstrucción, inclusive pues hablando de que ese intento de reconstrucción, aunque no era ya en la explanada del templo, donde están pues, los cimientos, o se espera que estén los cimientos originales del templo, pues que era una forma en que los judíos seguramente querían levantar ya su templo, ¿no? Escuché a un arquitecto cristiano mostrando a través de también digamos, de imágenes de Google, satelitales, de cómo es posible que el templo quepa precisamente en esa área, ¿sí? Que les voy a mostrar precisamente ahí en imágenes.
y pues de que era muy posible. El arquitecto tampoco está diciendo que eso ya era la reconstrucción del templo, sino que él decía que como arquitecto a él le llamaba mucho la atención que la maquinaria que estaban utilizando allí no era una maquinaria como para hacer una construcción pequeña, sino que era realmente como para levantar pues un edificio muy grande, una construcción muy grande, y que las medidas que tiene, digamos, el templo, pues caben perfectamente en esa área delimitada y que eso podría ser, digamos, digamos, posible la reconstrucción del templo en esa área. Pero todo está obviamente en el campo de la especulación y más del deseo de pronto de ver que esto ocurra así. Personalmente yo no creo que los judíos vayan a construir el templo en esa área, porque no corresponde realmente al área original en el monte Moriah. Sabemos que esa área está ocupada por las mezquitas de Omar y de Al-Aqsa, así que no creo que los judíos, sobre todo los ortodoxos, los religiosos, digamos, quieran hacer un templo donde no es el lugar original. Ellos son tan celosos en sus creencias y en su fe en la Torá, que inclusive precisamente ellos no van allá. Ellos pueden ir, los judíos pueden pasar al área, digamos, de la explanada del templo, siempre y cuando no hagan revueltas, siempre y cuando no vayan a hacer allá desmanes ni nada, ni o a provocar a los palestinos. Ellos pueden ir, pero la verdad es que ellos nunca van, la mayoría de ellos jamás van a ese lugar, ni dejan que sus hijos vayan, inclusive porque ellos temen que al estar caminando por ahí por la explanada del templo, pudieran llegar a pisar el lugar santo, o peor aún, el lugar santísimo, donde estuvo originalmente el templo, y para ellos sería, digamos, una falta de respeto a Dios. Entonces, ellos no se atreven ni siquiera a ir allá. Así que no creo que ellos vayan a querer un templo que no esté en el lugar original. Y como digo, lo han estado buscando por siglos, el lugar original, a través de arqueología, de estudios históricos, de revisar documentos, etcétera. Así que esto, pues este video, aunque fue viral pues creó, digamos, esa expectativa, otra vez esa inquietud, pues de todas maneras está dentro de la línea de ese anhelo que tiene el pueblo judío y que tenemos el pueblo cristiano en general en el mundo, de que esto ocurra. Y sabemos que va a ocurrir, sabemos que hay profecías acerca de la construcción de un tercer templo en Israel. No hay duda entonces para nosotros que hay un momento en que va a ser reconstruido ese templo, el tercer templo, allá en Jerusalén. No hay duda de eso, está en la palabra de Dios. Si tú miras, por ejemplo, el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, de los capítulos 40 al 48, o sea, hasta el final, habla de una visión que Dios le da acerca de un templo hermoso, un templo que él describe con todos los detalles, habla del sacerdocio, habla inclusive de los propósitos de ese templo. Es muy interesante leer todos estos capítulos del 40 al 48. Tú puedes hacerlo si quieres y investigar y orar y pedirle al Señor dirección. El hecho es que existe esa visión de Ezequiel. Ahora, hay varias interpretaciones que se han hecho acerca de esa visión. Una es que esa visión era, digamos, como una visión en que Dios le estaba mostrando a Ezequiel de una forma, pues, en imágenes, la posible reconstrucción del templo de Salomón que había sido destruido por Nabucodonosor. Pero eso nunca llegó a ocurrir, nunca se construyó un templo, digamos, exactamente como está en esa visión. Así que eso está todavía en el futuro. Otra interpretación que se ha hecho es que esa visión era una forma de decirle a Ezequiel, una forma simbólica a través del templo, de mostrarle, digamos, el reino de Dios venidero, ¿no? El establecimiento del reino de Dios. Y ciertamente Dios va a establecer su reino y ciertamente el establecimiento del reino de Dios, la segunda venida de Jesucristo, el milenio, está relacionado también con un templo, pero pues esa es una interpretación, digamos, espiritual. Otra interpretación, precisamente espiritualizando la escritura, que a mí me parece que a veces se llega a muchos extremos con espiritualizar demasiado la escritura. Otra interpretación es que esa visión de Ezequiel está hablando es de la iglesia de Cristo, la iglesia y su gloria y sus bendiciones terrenales venideras. No creo, pero sí, evidentemente la iglesia va a estar
en el milenio y seguramente la iglesia tendrá alguna relación con ese templo, pero no es que sea exactamente esta visión una representación de la iglesia. Personalmente, respecto a estas tres interpretaciones, no me comunico con ellas, no estoy de acuerdo realmente. Lo que sinceramente creo es que esa visión se va a cumplir literalmente y que va a haber un templo literal. Lo que Dios le está mostrando a Ezequiel es el templo que va a ser reconstruido posiblemente o comenzando antes de que venga Jesucristo por segunda vez y que va a estar vigente en medio del reino milenial. Así que es muy interesante de todas maneras estudiar esta profecía de Ezequiel y ver estas visiones y, bueno, estudiarlas y conocerlas. Pero la verdad es que la palabra final, pues, solo la tiene el Señor. En este asunto, las profecías, pues, muchas cosas caen en el campo de la especulación y son cosas que no sabremos exactamente, sino hasta que las estemos viendo delante de nuestros ojos su cumplimiento exacto y cabal. Y las entenderemos seguramente completamente cuando vuelva Cristo por segunda vez, pero no está de más, obviamente, examinarlas, estudiarlas, averiguar lo más que podamos de ellas. Es importante saber que en Israel hay un museo del templo, y este museo del templo tiene ya, digamos, ellos, es una organización, ¿cierto?, que se ha dedicado a construir inclusive el arca del pacto, la mesa de los panes de la propiciación, el candelabro, las cortinas del templo ya las tienen construidas, han hecho los utensilios, las ollas, las copas, las abrazaderas, bueno, cantidad de cosas que tienen que ver con el templo. Ellos han seguido las instrucciones que están muy claramente dadas en la Biblia, en la Torá, y ellos tienen listo todo esto, tanto que ya tienen un museo, uno puede ir y ver estas magníficas obras que ellos han hecho en oro y en diferentes, digamos, elementos. Así que vale la pena conocer esto. Si tú puedes algún día ir a Israel, ve al museo del templo y conoce esto. Y ellos esto no lo han hecho solamente para exhibirlo, sino que ellos tienen claramente el propósito de que cuando puedan levantar nuevamente su templo, estos utensilios van a ir a ser parte de él. O sea, irá el arca del pacto, irá la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, etcétera. Van a estar allí en ese templo que ellos anhelan que sea reconstruido. Así que esto está en el corazón de Israel y yo creo que no hay quien lo pare. Realmente ellos van a hacer todo lo que sea posible por reconstruir ese templo. Algunos cristianos inclusive piensan que esto de que un templo sea reconstruido en Jerusalén, en Israel, no va a ser posible, que ni siquiera tal vez la Biblia dice acerca de eso, que por qué un tercer templo. Y la verdad es que la Biblia sí nos habla, nos da pie para creer que va a haber un templo, un tercer templo reconstruido. Vamos a ver, por ejemplo, qué dicen Daniel, qué dijo el mismo Señor Jesús, qué dijo Pablo y qué dijo el apóstol Juan. Vamos entonces ahora a la Biblia. Así que el cuarto punto sería profecías relacionadas con el tercer templo. Vamos primero a Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27. Vamos a ver qué dicen. Es un versículo que lo he tratado bastante, pero vale la pena volverlo a tratar. Daniel 9, 26, 27. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto habla aquí, está hablando de la profecía de las 70 semanas, ¿cierto? Y está hablando ahora de la destrucción del templo de Jerusalén que ocurrió ya en el año 70 después de Cristo. El príncipe que haya de venir en ese caso es el príncipe romano Tito, que entró con todas sus tropas y destruyó precisamente el templo y la ciudad de Jerusalén. Así que se cumplió estas palabras. Un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El santuario es obviamente el templo que existía en ese tiempo, para el tiempo de Jesús, y dice que su fin, o sea, el fin de este templo y el fin de la ciudad de Jerusalén en ese instante, digamos, la destrucción de Jerusalén, dice que sería con inundación, es decir, con muchas tropas invadiendo
la ciudad de Jerusalén y destruyendo eh, este templo. Y dice que hasta el fin de la guerra durarían las devastaciones. Esta es una profecía ya cumplida a partir del año 70, pero el versículo 27 ahora nos está hablando de una profecía que aún no se ha cumplido, que está para el futuro. Dice, y por otra semana, o sea, ya hablábamos de que son 7 años proféticos, confirmará el pacto con muchos, el anticristo que era el pacto con Israel, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta palabra que hará cesar el sacrificio y la ofrenda es lo que nos da pie para creer que va a haber un tercer templo en Israel, porque no se puede cesar el sacrificio y la ofrenda si no es en el lugar donde se puede únicamente ofrecer, que es en el templo. Así que este versículo nos da pie para creer que realmente los judíos van a poder reconstruir el tercer templo y que va a haber un templo realmente allá seguramente en la explanada del templo. Así que esto es muy importante desde el punto de vista de la profecía, porque obviamente en algún momento veremos que todos esos movimientos que hay acerca de la reconstrucción del tercer templo pues se van a cristalizar. Quiero que veamos el capítulo 11 también, básicamente el versículo 31, lo que dice. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En este pasaje, Daniel, en estas visiones, se está refiriendo a un personaje histórico. Ya esto sucedió en la historia. Se está refiriendo al rey sirio Antíoco IV Epífanes. Él se hacía llamar Epífanes, que a propósito quiere decir Dios manifestado. Se tenía mucha confianza. Y los judíos le decían Epímanes, que quiere decir el loco. Ellos se lo cambiaron a Epífanes por Epímanes, haciendo burla precisamente de él. Pero este hombre fue un rey muy sanguinario, muy cruel, trató terriblemente mal a los judíos por allá en los años 170 más o menos, antes de Cristo. Y este hombre destruyó también, digamos, y profanó sobre todo el templo. Leámoslo nuevamente. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. O sea, este Antíoco Epífanes o cuarto Epífanes metió tropas allá en la ciudad de Jerusalén y profanó el templo. Lo hizo a través de soldados, a través de tropas. Y noten que esto ocurrió antes de Cristo. Ya también los romanos, después de Cristo, años 70, hicieron lo mismo. Invadieron con tropas a Jerusalén y profanaron también el templo. Bueno, esta vez lo destruyeron completamente. En este caso, Antíoco no destruyó el templo, pero sí lo profanó, lo contaminó, porque inclusive él hizo cambiar las leyes de adoración en el templo y metió una cantidad de leyes helenísticas, griegas, cambió, digamos, el sistema de adoración y pues hizo algo realmente abominable, y es que ordenó que se sacrificara puercas, marranas, cerdos allí en el altar del sacrificio, donde solo se sacrificaban los animales pues estipulados por la ley de Moisés. Así que lo hizo obviamente mostrando su desprecio por el pueblo de Israel y por sus creencias religiosas y por el Dios de Israel, que es el Dios nuestro también. Y evidentemente pues este hombre profanó el santuario. Por eso dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y oigan esto, quitará el continuo sacrificio. Obviamente, pues con estos actos lo que hizo Antíoco fue prohibir que el pueblo de Israel ofreciera sus sacrificios en ese templo, y precisamente por eso hizo ese acto con ese cerdo, porque él sabía que los judíos considerarían que su templo quedaba contaminado. Ellos no podrían volver a ofrecer los sacrificios según la ley allí después de semejante contaminación. Precisamente fue necesario que ellos pudieran recuperar ese templo, y eso está en los Macabeos. Si usted lee sobre todo el primer libro de Macabeos, que es un libro apócrifo, es decir, no es inspirado, no lo consideramos los cristianos inspirado por el Espíritu Santo, pero tiene un valor histórico porque nos cuenta toda esa historia de Antíoco y esa historia, digamos, de la profanación del templo y de cómo los Macabeos, los judíos, se armaron, se organizaron y finalmente, digamos, lograron recobrar
el templo y tuvieron que obviamente descontaminar el templo, tuvieron que hacer la purificación del templo a través de la vaca roja, etcétera. Bueno, usted puede leer de esos detalles y también eso está en la historia. Lo que quiero decir básicamente es que aquí hay una alusión a la que quiero llegar. Dice finalmente, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Escucha ese término, abominación desoladora. Dice que pondrán la abominación desoladora. Y este es un término muy importante en la profecía y que está relacionado precisamente con el templo. Vamos a Daniel capítulo 12, ya al final de Daniel, versículos 11 y 12 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Nota que vuelve Daniel y nos habla de la abominación desoladora. Básicamente la abominación desoladora es una profanación del templo de Israel, es una profanación del lugar santo y del lugar santísimo. Y lo hizo Antíoco Epífanes, lo hicieron los romanos realmente al destruir completamente en el año 70 el templo y lo hará el anticristo. En el futuro habrá otro Antíoco, digámoslo así. Este Antíoco es una figura del anticristo, de este gobernante mundial que también tendrá un desprecio increíble por el pueblo de Israel y por el Dios de Israel, aunque al principio se mostrará como una mansa paloma, una mansa oveja, pero él también precisamente es el que va a colocar la abominación desoladora en el templo, y para que haya una abominación desoladora en el templo tiene que haber un templo. Por lo tanto, deducimos que es una realidad bíblica que va a haber una reconstrucción de este tercer templo para que el anticristo lo pueda profanar y pueda colocar ahí la abominación, pues obviamente tiene que haber un templo. Esta escritura, vuelvo y leo, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, o sea, 3 años y medio más un mes. ¿Sí? La tribulación se divide en 2 periodos de 3 años y medio cada una. Y esos 3 años y medio cada uno son 1260 días. Pero aquí se nos habla de 1290 días, o sea, 30 días más. Y luego dice el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, o sea, 45 días más. Estos números, estas cuentas, digamos, han servido de base para que muchas estudiantes de la Biblia se hayan atrevido a hacer cálculos digamos, a calcular el momento exacto o el día exacto de la venida del Señor Jesucristo, y todos han sido realmente un chasco, un fracaso. No se puede conocer el día y la hora, lo dijo el Señor mismo. Muchos intentan y se han basado, digamos, en estos versículos que son realmente muy interesantes. Hay cosas muy interesantes aquí para estudiar, de pronto lo haremos en otra oportunidad porque no es el tema, pero lo que quiero llamar la atención es que nuevamente Daniel aquí habla de la abominación desoladora y que eso está relacionado con el templo. Ahora veamos que precisamente el Señor Jesucristo habló también de esa abominación desoladora. En Mateo 24, versículos 15 y 16, dice el Señor, está hablando el Señor, dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y luego él sigue diciendo a los judíos que pues que oren que la vida no tenga que ser en invierno, que hay de aquellas que críen, digamos, en aquellos tiempos, porque vendrá precisamente gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la volverá a ver. Entonces, Jesús dijo claramente que cuando ellos vean la abominación desoladora, cuando los judíos que están en Jerusalén vean la abominación desoladora, les dice el Señor, esa es la señal para que ustedes huyan. Busquen refugio. Muchos hablan de Petra, otros hablan de posiblemente del desierto de la península del Sinaí, donde los judíos podrían refugiarse en ese tiempo. Pero el hecho es que el Señor también habló de esta abominación desoladora y citó evidentemente al profeta Daniel y dijo, el que lee entienda. Siempre hemos creído que esto se refiere
a que el anticristo llega a la ciudad de Jerusalén, entra al templo y hace colocar una imagen de él. Ya lo veremos pues por lo que dice el libro Apocalipsis. Pero me refiero ahora o me remito a estas palabras de Jesús para enfatizar que también Jesús está refiriéndose entonces a un templo futuro, porque habla de esta abominación desoladora y le está advirtiendo a Israel que esto va a ocurrir y que es el momento para que ellos comiencen a escapar porque va a venir una terrible persecución, obviamente a través del anticristo. También Pablo nos habló de esto en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se está refiriendo al Señor, a la venida del Señor, o el día del Señor, perdón, el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta escritura es muy clara. Pablo nos está diciendo muy claramente que este líder venidero, digamos, este Antíoco Epífanes venidero, ¿sí? Se va a sentar en el templo del Señor. Y para que Él se siente en el templo, pues tiene que haber un templo. Actualmente no hay un templo en Israel. Por lo tanto, esto nos está diciendo claramente que va a haber una construcción, una reconstrucción, que habrá un tercer templo allí. Seguramente, vuelvo, insisto, en la explanada del templo. Vamos a ver, no sé si nosotros lo alcanzamos a ver, no sé si seamos arrebatados antes de que eso ocurra, o no sé si comencemos a ver la reconstrucción del templo o que inclusive podamos verlo completamente reconstruido antes de que seamos arrebatados. No lo sé. Pero lo que sí sé es que va a haber un tercer templo allí en Israel, no hay la menor duda. Y estas palabras de Pablo nos confirman precisamente que eso va a ocurrir. Y nos está diciendo que este hombre, el anticristo, va a profanar precisamente ese templo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, nos da un poco más de detalle acerca de esto, aunque no nombra el templo realmente, pero se infiere que es en el templo que esto ocurre. Leamos, dice Apocalipsis 13, 14 al 17. Apocalipsis 13, 14 al 17 dice, y engaña, se está refiriendo aquí al falso profeta, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. El falso profeta va a ser el líder religioso de los últimos tiempos y va a ser la mano derecha de la bestia, el anticristo, que será el líder político. Tanto el anticristo como el falso profeta serán los instrumentos que va a utilizar Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, para, digamos, hacer su destrucción y la persecución que él va a levantar contra Israel y contra todos los creyentes en los últimos tiempos antes que vuelva el Señor Jesucristo. O sea, esta Trinidad satánica va a ser protagónica, digamos, en toda esta persecución que se va a desatar sobre Israel y sobre los creyentes en Cristo en aquel tiempo. Así que este falso profeta, dice la escritura, que él engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, o sea, con milagros satánicos, con milagros de tipo ocultista. ¿Y qué hace? Continúa el versículo 14 diciéndonos, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El falso profeta ordenará que se haga imagen de este anticristo, de esta bestia. Yo creo, me imagino, que por un decreto, seguramente por ley, etcétera, del gobierno mundial de aquel entonces, del gobierno del anticristo,
Toda persona tendrá que tener una imagen. Yo no sé si será una fotografía, no sé si será una escultura, no sé exactamente qué puede ser, pero tendrá cada persona que tener, me imagino, en su casa ahí entronizado una imagen del anticristo. Me remito, por ejemplo, a regímenes totalitarios como Corea del Norte, ¿cierto? Donde todo el mundo tiene que tener allá la imagen del presidente de ellos y la gente tiene que hacerle manifestaciones de adoración, de culto, etcétera. Eso es todo un culto, digamos, a la figura de este gobernante, ¿sí? Y pues si eso ocurre hoy con un hombre que gobierna un pedacito, digamos, que es Corea del Norte, ¿qué ocurrirá con este hombre, el anticristo, que va a gobernar el mundo? Seguramente que exigirán en algún momento que todo el mundo le rinda pleitesía, adoración. Me imagino que habrá imágenes de él en todas las oficinas gubernamentales, en los centros comerciales, me imagino que hasta en las calles habrá, y habrá que estarle haciendo venias y toda esta cuestión, porque es todo un culto, lo que el falso profeta levanta precisamente, un culto religioso, ocultista, ¿cierto? Idolátrico, pagano, de adoración a este hombre. Así que dice aquí que el falso profeta hace que los moradores de la tierra hagan imagen de la bestia que tiene la herida en la frente, de espada, perdón, y vivió. Y dice el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí ya encontramos ahora que pues hay una imagen especial, una esfinge seguramente muy grande, que por un milagro satánico el falso profeta hace que esta imagen como que cobre vida y hable y precisamente ordene la adoración de esta imagen misma y obviamente de la persona que la representa, que es a quien representa, que es el anticristo, y que ordene muerte para el que no lo haga. O sea, que esto va a ser algo realmente terrible. ¿Se imaginan ustedes las noticias por televisión de que el falso profeta ha erigido una imagen grande, grandísima ya, y creemos precisamente que es allá en el templo de Jerusalén donde va a ser colocada, posiblemente en el lugar santo de ese templo, y no sé si se atreverán a meterla inclusive en el lugar santísimo, donde estaría el arca del pacto, para exigir adoración al anticristo, so pena de muerte para el que no lo haga. ¿Se imagina esa noticia para los habitantes de la tierra de ese tiempo? Obviamente esto va a desatar una persecución a muerte y va a hacer que los creyentes pues se tengan que mantener muy firmes, y por eso va a haber muchos mártires en aquel tiempo, tanto judíos como de las naciones, porque se van a oponer evidentemente a adorar esa imagen, se van a oponer a rendirle adoración al anticristo, porque ellos han dado su corazón a Cristo y solo van a reconocer a Cristo como el Señor, como pasaba con los cristianos del primer siglo, que pues tenían que darle adoración al César y ellos se la negaban al César y decían, no, César no es el Quirios, César no es el Señor, el Quirios es Jesucristo, el Señor, y a ese es a quien yo adoro realmente y solo a Él le doy esa adoración. Así que terminaban en los circos romanos, terminaban en las hogueras romanas, terminaban en las cárceles romanas, en los barcos romanos en ultramar, etcétera. Terminaban sacrificados y como mártires realmente. Así que va a pasar esto nuevamente. ¿Quién va a creer? Va a ocurrir en el siglo XXI, posiblemente, ¿cierto? No sabemos exactamente, pero va a ocurrir, evidentemente va a ocurrir. Así que por eso estamos examinando estas cosas y mirando las escrituras y buscando realmente entender un poco más todas estas cosas que están todavía hacia el futuro y que están manifestadas en la palabra de Dios como profecías. Así que si nos atenemos a lo que dice Daniel, a lo que dijo Jesús, a lo que dijo Pablo, a lo que dijo también Juan, pues podemos deducir que indudablemente va a haber un tercer templo en Israel en algún momento de la historia moderna. Esto precisamente es lo que da pie a que estemos atentos a estas profecías. Terminemos entonces diciendo, como punto quinto, ¿qué podemos esperar? Bueno, podemos esperar evidentemente que Dios obviamente permita la reconstrucción
de ese tercer templo, que nos habla claramente como una señal de la proximidad de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, ¿qué podría ocurrir si están esas dos mezquitas, la de Omar y la de Al-Aqsa, ocupando precisamente la explanada del templo, el lugar donde podría ser levantado el templo? Y hay varias teorías. Una, obviamente, es que haya una intervención divina, un terremoto o algo parecido que haga que esas mezquitas sean destruidas, se hundan y entonces los judíos puedan levantar ahí su templo, aunque me imagino que los árabes no se la van a dejar fácil. Así esas mezquitas fueran destruidas por una intervención divina o por una intervención, digamos, de tipo natural, como un terremoto, no creo que los árabes van a decir, ah, bueno, ahora sí entonces reconstruyan su templo. Ellos van a seguir reclamando ese lugar como que es de ellos y me imagino que ellos más bien intentarían reconstruir sus mezquitas. Así que eso va a ser un lío que no podemos entender ahorita o podemos saber cómo se resolvería. La otra teoría es que, bueno, el pueblo, los judíos sencillamente corran el riesgo de quitar esas mezquitas a la fuerza, de que los judíos se dispongan a hacer guerra contra los palestinos y los árabes, y esto haría contra todo el mundo árabe, porque seguramente se les vendría todo el mundo árabe encima y ellos, pues digamos, por guerra y por explosiones, pues vayan y destruyan violentamente esas mezquitas y levanten ahí violentamente su templo. Eso sería también un problema de talla internacional y que uno no se imagina, pues, qué alcance podría llegar a tener finalmente. Así que, pues, ahí estamos, ¿no? Esperando qué va a pasar con esto. Hay un judío que de nombre Asher Kaufman. Él es un emigrante desde Escocia, llegó a Israel, y él se ha dedicado durante años a estudiar documentos y a buscar históricamente precisamente dónde pudo haber estado localizado exactamente el templo de Israel en esa explanada. Y él ha acudido también inclusive a arqueología, etcétera, y ha presentado unos estudios muy interesantes. Inclusive él dice que el templo original no estaba exactamente ahí donde está ahora el Domo de la Roca, que conocemos también como la mezquita de Omar, sino que estaba 91,44 centímetros más al norte, digamos, del templo, de la explanada, en la explanada del templo. O sea, él, digamos, que dice haber calculado exactamente, haber encontrado exactamente, digamos, la posición exacta del templo. Entonces, él dice, por ejemplo, que ateniéndose a toda esa información, el pueblo de Israel podría perfectamente levantar su templo sin que haya que hacerle daño a las mezquitas y sin que haya que entrar, digamos, en conflicto con los árabes. Otra pregunta sería, ¿estarían los árabes dispuestos, digamos, a permitir que los judíos levanten su templo allí al lado del Domo de la Roca y cerca de la mezquita de Al-Aqsa, en una explanada que ellos consideran de ellos y que consideran uno de los lugares más sagrados del Islam? ¿Estarán dispuestos a eso nuestros amigos árabes? Ahora, esta es una de las teorías precisamente que nos hace pensar que muy posiblemente esto lo lograría el anticristo, que parte de ese pacto que sabemos que el anticristo va a hacer con Israel podría ser el hecho de que se pongan de acuerdo árabes y judíos y los judíos puedan levantar su templo allí al ladito de la mezquita del Domo de la Roca. Eso es una especulación, obviamente también, ¿cierto? De algo que podría llegar a ser posible. Pero en realidad, ¿qué debemos hacer? Esperar el tiempo de Dios, esperar el devenir de la historia, esperar que Dios siga actuando, digamos, en la historia y de alguna manera, pues, un día, creo que no muy lejano, veremos a los judíos levantando su tercer templo y entonces también sabremos que Jesús viene muy, pero muy pronto. Yo quiero invitarte a que veas un video que realicé unos años atrás, no recuerdo si fue por el año 2016, algo así, si es posible, hace unos 4 años, está en nuestro canal de YouTube, Ríos de Agua Viva Cali,
lo puedes buscar ahí en el canal. Es un video que hace parte de una serie que se llama Vivimos en los últimos tiempos. Y ese tema exactamente se llamó la reconstrucción del tercer templo en Israel. Así lo puedes buscar con ese título. Primero, pues la serie se llama, vuelvo e insisto, Vivimos en los últimos tiempos. Así que puedes buscar ese video de la reconstrucción del tercer templo en Israel para que lo veas, porque te va a dar también información adicional a esta que estamos hablando. Te va a hablar mucho también de la historia, digamos, desde el monte Moriah hasta el templo que había en el tiempo de Jesús, y también te va a hablar del templo futuro, y te va a mostrar muchas cosas de lo que está pasando actualmente en Israel a través de este movimiento del Museo del Templo, lo que está pasando respecto a esto, para que te actualices realmente en esta noticia, en esta historia, y estés más claro en lo que está pasando a este respecto y tengas mejor información. Que el Señor te guarde y te bendiga mientras consideras también esta conferencia y le pides al Señor dirección para comprender y estudiar mejor las profecías. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra profética. Qué emocionante es, Señor Jesús, examinar tu palabra y encontrar en ella como tú, con siglos y siglos de anterioridad, nos has hablado de las cosas que pasarán mañana, pasado mañana, en el tiempo futuro cercano. Gracias, Jesús, porque tu palabra nos da una tremenda seguridad, llena nuestros corazones de paz y de gozo, de alegría, y abre nuestro entendimiento y abre nuestros ojos al hecho de que tú vuelves muy pronto. Señor, te esperamos con todo el anhelo de nuestro corazón. Esperamos que realmente tú vuelvas pronto, Señor Jesús, y entonces tu bendición venga sobre todos los extremos de la tierra, para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las lenguas, para todas las tribus de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bendiciones y nos volvemos a ver en una próxima edición. Chao, chao.